Sí. Perfecto. Bien, como decía Jimena, muchas gracias también por el paso de presentar un tema tan importante que es la vigilancia estratégica. Vamos a tratar de ser lo más claros y simples con los conceptos, dado que es un taller más que introductorio general, dado el tiempo que tenemos. Entonces, un poco el objetivo acá, más que ver también el qué es vigilancia, me gustaría que se quedaran también con el concepto de por qué las viñas o las empresas en general deberían hacer vigilancia estratégica y cómo ejecutarlo también, que es una parte bien importante. Esta sesión va a contar con un break, por ahí por las 4 de la tarde, para que puedan rellenar el mate y nosotros rellenar acá el cafecito. Y cualquier duda que tengan, comentarios, siéntanse libres de poder tomar el micrófono, hacer la pregunta. La idea es generar en alguna instancia algún tema de conversación, y lo más importante es que le haga sentido a ustedes también para que lo puedan aplicar. Y justo como decía Jimena, también el tema de la universidad, el tema de la vigilancia es realmente importante, así que ahí vamos a ir viendo cómo se va gestando la presentación. Antes queríamos presentarnos, quienes vamos a relatar este taller. Katy, si quieres presentarte tú primero ahí y explicar un poco tu relación con el vino. Ok, mi nombre es Katy Camilla, buenas tardes a todos. Soy consultora en Transforme hace poquito, me integré hace poquito al equipo. Puse como descripción o como cercanía al vino, puse como aspiración que es formar mi propia viña familiar. Tuve una cercanía, un amor a primera vista con el vino desde hace mucho tiempo. Tengo un poco de conocimiento, he ido adquiriendo poco conocimiento, principalmente a través de las suscripciones con viñas. Me van llegando vinos todos los meses y voy probando una serie de vinos nuevos y vienen con mariajes sugeridos y todo, así que ahí estoy acercándome cada vez más. Eso. Buenísimo. Y mi nombre es Jorge Vázquez, soy director de Transforme y soy amante también del vino, no desde chico, sino desde que tengo 18 años, pero en el fondo tengo una aspiración de ser catador sommelier. En verdad ahí sale una fotografía que ha sido la única cata virtual que fue en pandemia, que tuve y probé una cepa nueva que se llama Garnacha, entonces obviamente la deben ubicar, de origen español, aunque se sabe que probablemente sea también de origen italiano. Nosotros, o yo personalmente no la conocía y fue todo un descubrimiento porque acá siempre tomamos Cabernet Sauvignon o Carmener, entonces la Garnacha está haciendo boom acá en Chile. Eso, así que vamos a comenzar de lleno. Y les quería poner esta imagen que es bastante, yo diría, fuerte, pero trata de graficar un poco el momento en que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y esto es muy interesante lo que está pasando hoy en día en el mundo en general, y sobre todo con respecto al tema de la información, ¿ya? Probablemente cuando estoy ahora conversando con ustedes, hay alguien en otro lado del mundo, en algún otro país o en alguna otra ciudad, que esté generando contenido, que esté generando información, que esté realizando alguna nueva publicación, que esté patentando algún nuevo desarrollo tecnológico, que esté generando contenido y conocimiento de valor agregado, ¿ya? Y es muy probable que parte de esta presentación, en términos del contenido, que fue rescatada por sitio web, ya haya desaparecido y hayan cosas nuevas en este mismo instante que estamos en esta misma presentación, ¿ya? Eso quiere decir que este momento ya está desfasado, ¿ya? Está desfasado en el sentido de que todo está muy rápido y estamos en un minuto súper excepcional. La velocidad de los cambios hoy en día en verdad que es asombrosa, y me refiero a los cambios más que nada tecnológicos, a los ciclos de vida de los productos. No era como antes que los productos tenían un ciclo de vida mucho más largo. Hoy día todo es más instantáneo, más veloz, más ágil. ¿Para qué decir de la empresa? Hay un estudio que dice de las grandes empresas y compañías que han generado riqueza en el mundo, se han demorado años en generar este imperio, y hoy en día tú ves empresas que están de un día para otro con un crecimiento no lineal, sino que exponencial, ¿ya? Y esto es producto obviamente por la globalización, la cantidad de información, y los cambios también han sido realmente drásticos, y lo quiero reflejar con este siguiente ejemplo, ¿ya? El 2005 es una foto tomada ahí cerca
de la Basílica de San Pedro. Ahí están un grupo de fieles que están esperando la llegada del Papa Juan Pablo II. Y luego tenemos el 2013, exactamente la misma foto, en el mismo lugar, obviamente esperando al Papa Francisco, pero son cosas distintas, ¿cierto? Son hechos distintos en una misma situación, y uno tendería a pensar que son casi que, no sé, hechos históricos distintos, y han pasado 8 años de una foto con la otra, ¿ya? Y eso quiere decir que lo que estamos viendo hoy en día es muy relevante, y el hito más importante, yo te diría que es, con todo esto, de la llegada del Internet, ¿ya? La llegada del Internet ha modificado, pero de forma sustancial y gravitante, la forma en cómo accedemos a la información, ¿ya? Y esto ya no es menor, porque hoy en día el acceso a la información ya no es un problema. Probablemente hace mucho tiempo atrás era realmente la traba, ¿ya? Hoy día el problema es cómo filtramos, cómo generamos un uso de esa información eficiente, y podemos obviamente terminar esta información que vamos capturando, la vamos transformando en conocimiento de gran valor agregado para la empresa, para la institución en general, ¿ya? Pero el tema del Internet es impresionante, y esto viene generando una ola de gran capacidad de velocidad en información. Esta lámina refleja un estudio que se hizo en 2019, donde dice que el 90% de la población mundial está conectada a Internet, ¿ya? Produciendo información y además consumiéndola. Pero imagínense lo que pasa cada minuto en Internet. O sea, es impresionante las cosas que están pasando. Por ejemplo, en un minuto se envían 188 millones de mails. O en Google se generan 3.8 millones de búsquedas, ¿ya? Entonces, los quiero llevar acá a un tema de perspectiva. De repente uno está en el día a día, viviendo en su cotidianidad, pero no se da cuenta lo que estamos afrontando a nivel mundial, y que realmente es impresionante, y uno se da cuenta que en 60 segundos pasa toda esta información, y que gran parte de esa información es desinformación, a su vez. Y esto es a nivel de redes sociales, ¿cierto? Pero también podemos llevarlo a la parte más de conocimiento duro, a la parte de patentamiento y propiedad intelectual, ¿ya? Y con estas imágenes pueden notar que, por ejemplo, el año 2018 se generaron 3.3 millones de patentes. O sea, imagínense el número, generando un valor acumulado de 14 millones de patentes a nivel acumulado en el mundo. O, por ejemplo, el tema de las marcas, el 2018 se generaron 14 millones, imagínense, 14 millones de nuevas marcas solamente ese año, llegando a un acumulado de 50 millones de marcas en todo el mundo, ¿ya? O sea, imagínense toda la información que hay disponible minuto a minuto, mes a mes, año a año. Es realmente impresionante, ¿ya? Entonces quiero que conversemos un breve segundo sobre lo bueno y lo malo de esto, ¿ya? Sobre esta información, esta sobreinformación que se está produciendo y consumiendo todo el tiempo. Y quiero que me cuenten ustedes libremente, si alguien quiere tomar el micrófono, qué piensan sobre esto, si tienen alguna perspectiva sobre lo bueno y lo malo de esta cantidad de información a nivel mundial. Yo lo que veo y temo, y bueno, por también mi generación, que vio a pasar tantos cambios, que tanta información genera una tendencia a la superficialidad, porque no se puede abarcar. Y por otra parte, es muy difícil construir marcas o preferencias o lograr fidelidad o lealtad frente a tantos impactos que reciben los consumidores. Esto desde el punto de vista de la dificultad de realizar tareas comerciales. Claro, efectivamente lo que dices tú tiene toda la relación, y un poco está relacionado con este concepto, ¿cierto? Del exceso de información, y que conlleva o complementa con una baja calidad, ¿ya? Tenemos una gran cantidad de información, nos llenan de cabeza con distintas cosas. Afortunadamente, en alguna instancia hay máquinas que son capaces de procesar todo esto y generar una limpieza un poco más pulcra, pero en general tenemos un exceso de información y gran porcentaje de una desinformación de muy baja calidad, ¿ya? Yo tampoco voy a discutir lo que es real y lo que es falso, pero sabemos que
en Internet en general se maneja mucho de este tema, ¿ya? Y sabemos, por otro lado, que los buscadores pierden un poco de objetividad, tienen sesgos, ¿cierto?, que están basados en nuestras acciones o en nuestros propios intereses. Es cosa de que tú ingreses a Google, ¿ya?, a un buscador y coloques una palabra, y a lo mejor tu compañero en su buscador lo coloca, y probablemente Google te va a arrojar preferencias en base a tus comportamientos, preferencias en base a tus búsquedas anteriores, y eso genera obviamente un perfilamiento o un desperfilamiento de la información, ¿ya? Pero dado todo este contexto que le estoy comentando de la información, de la rapidez, etcétera, hay una dura tarea que es estar al día, ¿cierto? Y sobre todo usted en el sector vitivinícola, como viña y también como país, frente obviamente a generar un valor agregado del vino hacia el mundo, tienen que estar al día con la aparición de nuevos productos, tanto nuevos o mejorados, la aparición también de nuevas tecnologías, y también pueden ser tecnologías existentes que se van mejorando y que las puede adoptar de una manera un poco más rápida, o tecnologías sustancialmente disruptivas y que a veces a algunas empresas les cuesta entender y adoptar e internalizar, ¿ya? Pero son tecnologías que también aparecen de un minuto para otro o están rondando por el mundo, y es muy importante, obviamente, como dice la frase, estar al día con eso, sobre lo que está pasando, porque el día de mañana esas tecnologías pueden, obviamente, generar un cambio radical en tu quehacer como proceso, ¿ya? Y la aparición de nuevos competidores, pero a nivel más que nada mundial, ¿cierto? Siempre con una mirada país de vitivinícola, del sector vitivinícola, frente a cosas que podría estar haciendo otras partes del sector de otro país, y que pueden obviamente implicar en términos productivos y de eficiencia vitivinícola, ¿ya? Pero para esto, y para lo que les comento de estar al día, tienen que estar atentos, ¿cierto? Tienen que estar, como sale esta fotografía, con las antenas bien activas, ¿cierto? Tener una especie de radar, ¿ya? Un radar que vaya, obviamente, sabiendo, entendiendo y filtrando lo que hay en el entorno, ¿ya? En términos de tendencia, en términos de nuevas tecnologías, de cosas relevantes que te puedan ayudar a ti para que tu negocio pueda ser más sostenible en el tiempo, ¿ya? Pero también tenemos otra opción, ¿ya? La que no es mirar afuera, la opción de no hacer nada, ¿ya? Y que también es una opción, ¿cierto? Pero una opción más cómoda y que te lleva probablemente a una zona más de confort, ¿ya? ¿Y qué es lo que genera realmente ¿sí? ¿Qué es lo que te genera este no mirar hacia afuera? Finalmente lo que te genera es una especie de felicidad a corto plazo, ¿cierto? Porque tú cerrando los ojos y haciendo lo que estás haciendo, eficientando lo que estás haciendo, pero no sabiendo lo que está pasando en el entorno, probablemente vas a evitar tomar decisiones difíciles, probablemente vas a evitar tener que lidiar con situaciones un poco más complicadas, o probablemente vas a tener que evitar algunos retos a superar, ¿cierto? Pero en cualquiera de estas instancias, en algún minuto esa felicidad es bastante cortoplacista, ¿cierto? No es duradera, porque va a llegar sí o sí el minuto en que vas a tener que abrir los ojos, ver lo que está pasando, llegar tarde, probablemente, y tomar acciones probablemente desfasadas, ¿ya? Y si seguimos, obviamente, en esa mirada de no entender lo que está pasando en el entorno, vamos a tener que pagar ciertos costos en el tiempo, ¿ya? Y acá les quiero poner este ejemplo. Este es el gasto de aprox de I+D de Argentina el año 2019, obviamente calculado en base a lo que declara el país en temas de inversión por el Producto Interno Bruto, que está muy cercano a lo que gasta Chile en términos porcentuales. Chile gasta, para que ustedes sepan, un 0,4, ¿ya? Pero obviamente ustedes tienen más del doble del Producto Interno Bruto, entonces genera un poco más de beneficio. Pero más que el número mismo del gasto I+D en Argentina, les quiero colocar este ejemplo para que ustedes dimensionen, ¿ya? No sé si ustedes sabían, pero el año 2011 en Europa se gastó más de 30 veces lo que Argentina gastó en I+D el 2019. 30 veces. Pero la única diferencia es que esas 30 veces
que alrededor eran unos 60 mil millones de dólares, se perdieron, se gastaron. ¿Y saben por qué se gastaron? Porque fueron investigaciones, fueron desarrollos, fueron generaciones de conocimiento que ya estaban patentados. O sea, por ejemplo, a la hora de un europeo de invertir en conocimiento, en querer patentarlo, fue al proceso de patentamiento, y le dijeron, caballero, usted no puede patentar esto porque ya existe desde antes. Imagínense, 60 mil millones de dólares botados a la basura. ¿Ya? Esto fue el 2011, obviamente, y este número, si ustedes lo revisan ahora, ha bajado sustancialmente, y la razón más importante es porque Europa pudo tener un efecto y un aprendizaje en términos de la vigilancia, ¿ya? En términos de vigilar lo que se está haciendo, en términos de vigilar las patentes que hay, y en términos de vigilar las cosas que a mí como empresa, como institución, me sirven hacer, ¿ya? Y además, para que ustedes sepan, se estimaba que había un 80% de acá de la información técnica que ya estaba almacenada en bases de datos, en patentes, en bases de datos, y estaba disponible gratuitamente para los investigadores, ¿ya? Y lo hubiesen podido encontrar sin ningún problema. Pero por eso quiero poner nuevamente las perspectivas, porque 60 mil millones de dólares es mucha plata, ¿ya? Y es mucha plata que se gastó, se perdió, y que no se generó valor, porque ya está obviamente hecho y patentado, ¿ya? Entonces, para evitar estos errores, obviamente necesitamos información, ¿cierto? Necesitamos información sobre la tecnología, sobre la competencia general mundial, sobre el entorno, ¿cierto? O la información a nivel comercial, o información también sobre nuestros clientes, sobre los hábitos de consumo, sobre nuestros proveedores, sobre los mercados, sobre cosas que nos van influyendo a uno como ente organizativo, empresa o institución, ¿ya? ¿Y esto para qué? Obviamente para tomar decisiones estratégicas, ¿ya? Acá el tema puede sonar un poco banal, pero la información realmente se utiliza para eso, para tomar decisiones que realmente en las empresas generalmente llevan a caminos, a cambios de rumbo y dirección, ¿ya? Y esto nos va a servir obviamente para adelantarnos a los hechos, ¿ya? Encontrar posibles nuevos nichos de mercado o nuevos nichos de exploración o explotación de algún mercado o servicio que hoy día estoy desarrollando, nuevas oportunidades en el mercado, o soluciones que nos hagan más competitivos en el tiempo, ¿ya? O sea, finalmente la generación de conocimiento y la toma de decisiones van de la mano, ¿ya? Sin embargo, lo que realmente es complejo es convertir esto en un proceso formal, ¿ya? En orquestar de cierta forma o de forma óptima lo que buscamos, lo que recogemos y lo que analizamos, ¿ya? Entonces el gran desafío que trata de solucionar la vigilancia estratégica, ¿ya? Trata de darle un ordenamiento, ¿ya? Sobre, como sale ahí en el texto, un enfoque de gestión a través de un proceso selectivo, sistemático y organizado de análisis de información sobre ciencia y tecnología, tendencias del cambio de líderes y competidores, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas que ayuden a las organizaciones a lograr sus objetivos, ¿ya? O sea, lo que, en palabras muy simples, lo que te permite hacer la vigilancia estratégica es un ordenamiento, y un ordenamiento sostenible en el tiempo, ¿ya? Para poder, obviamente, capturar la información, procesarla, analizarla, y lo más importante, utilizarla, ¿ya? Porque si vas a generar información porque sí, no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces este es un ciclo de gestión que te ayuda a generar obviamente un proceso dinámico, como sale ahí, permanente, para instalar una capacidad de aprendizaje, que todas las organizaciones deberían tener, de cualquier tipo de industria, ¿ya? Solamente que muchas veces las empresas o las instituciones lo hacen de manera informal, como otros tipos de disciplinas. Pero en el fondo esta disciplina de vigilancia estratégica, si no es dinámica y permanente y no es sostenible en el tiempo, probablemente no va a tener los resultados esperados en términos de la toma de decisiones, ¿ya? Y si hablamos de vigilancia estratégica, quiero que también se queden con dos grandes conceptos, ¿ya? El concepto de la inteligencia competitiva y el concepto de la vigilancia tecnológica, ¿ya? Que muchas veces es lo que más genera desarrollo o atención frente a alguna organización, ¿ya?
La vigilancia tecnológica es un proceso organizado, como dice ahí, selectivo y permanente de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, ¿ya? Obviamente con el fin de seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, ¿ya? En cambio, en la inteligencia competitiva sigue siendo también un proceso sistemático de recolección y análisis de información, pero acerca del ambiente de los negocios, del entorno, de los competidores y de la propia organización, ¿ya? Ambos están de la mano y están relacionados y lo vamos a ver más adelante un poco con un mapa conceptual, ¿ya? Y la vigilancia en sí, estratégica, como les comentaba, nos sirve para poder investigar sobre problemas, ¿cierto?, actuales, pero también que funcione como una antena, como un radar para poder identificar oportunidades, ¿cierto?, del entorno. Y queríamos colocar esta frase de Warren Buffett, por lo que no lo ubican, Warren es un tremendo y exitoso inversionista estadounidense. Yo diría que uno de los principales en el mundo, que está vivo aún, y tiene muy buen ojo para los negocios en general, ¿ya? Y él toma esta frase de un jugador de hockey canadiense, que dice que en el hockey hay que patinar hacia donde va a estar la pelota y no hacia donde está, ¿ya? O sea, tenemos que siempre estar recibiendo la información de todo lo que está pasando para ver finalmente dónde podemos llegar en el futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Finalmente, tratando de conseguir y levantar la mayor cantidad de información y las capacidades de ustedes como Viña para gestionarla, ¿ya? Que obviamente es importante. Antes les decía que el 80% del tema de las patentes está a libre disposición, y en este caso el 90% de la información necesaria es de libre disposición también, está en bases de datos en distintas partes, ¿ya? Y siempre se recomienda instrumentar los mecanismos adecuados de localización y análisis para tomar de forma útil la decisión estratégica, que al final del taller vamos a ver como algunos ejemplos, ¿ya? Y además, obviamente, para seguir estando al día y estar atento a las amenazas en cuanto a productos, a proveedores, a clientes, competidores, entornos normativos y tecnologías, ¿ya? Esto obviamente responde a una vigilancia tradicional, ¿cierto? Que esta vigilancia diaria que uno tiene que hacer, de estar atento, por ejemplo, a las noticias, a lo que está pasando, el rol que generalmente cumple, por ejemplo, una plana ejecutiva, de siempre estar mirando el entorno. Pero al momento de querer sistematizar esto, tú vas a requerir cierto elemento y cierta orientación, ¿ya? Y para esto existe lo que es el árbol de vigilancia, ya que se compone de 4 grandes tipos de vigilancia, que se van obviamente trabajando en el tiempo y se van, como dice la palabra, vigilando, ¿ya? Ya comentamos que se le hace mucho énfasis a la parte tecnológica, entonces existe la parte de la vigilancia tecnológica, que es de carácter técnico y científico, ¿cierto? Y se ocupa para ver cuáles son las tecnologías disponibles y de las que acaban de aparecer, ¿ya? Yo me acuerdo hace unos 12 años atrás, en una empresa hicimos un proceso de vigilancia tecnológica y ocupamos un motor de búsqueda que en ese tiempo se llamaba modelo TRIS, ¿ya? Que es una empresa que existía en ese minuto, y el motor de búsqueda era tal que nosotros teníamos un problema que queríamos buscar los medidores de agua más inteligentes en el mundo. Y si tú ibas a internet y buscabas, claramente vas a encontrar las típicas competencias o las típicas empresas que salen. Pero este motor de búsqueda te encontraba los papers que estaban a puertas de suscribirse para ser publicados. Y fue súper interesante porque nos arrojó una información pero muy importante, una información que no la teníamos, y finalmente trajimos una tecnología de Europa, que estaba obviamente en fase de desarrollo, hicimos un proceso de transferencia tecnológica y lo aplicamos en la empresa, y esa tecnología finalmente se patentó en conjunto con la empresa a la cual trabajamos. El otro concepto es la vigilancia competitiva, ¿ya? Que se encarga más que nada de buscar información referida a los competidores actuales y los potenciales, ¿ya? Esto es el clásico benchmark que uno hace dentro de la industria, frente a tu competencia y frente a las cosas que podrían venirse afectadas en términos competitivos. También está la vigilancia comercial, ¿ya? Que esa está focalizada a los clientes y proveedores. Y por último está la vigilancia del entorno,
que, como dice ahí, se ocupa de aquellos hechos externos que pueden condicionar temas del futuro como reglamentaciones, normas, políticas, medio ambiente o la sociología, ¿ya? La vigilancia del entorno está muy asociada al clásico análisis PESTA, del político, social, económico, etc., ¿ya? Entonces, todo lo que está pasando en el entorno, de cierta forma, también te podría influir a ti en términos de la toma de decisiones, ¿ya? Y en términos generales, el objetivo acá es que uno haga un diseño de qué es lo que quiere vigilar, cuáles son esos conceptos, y ver si están obviamente disponibles, y que obviamente vayan haciendo esta sistemática de vigilancia, ¿ya? ¿Y esto qué te va a aportar? Bueno, te va a aportar obviamente identificar las tendencias de los clientes, los proveedores y el entorno, te va a aportar obtener información estratégica en foco específico, y te va a aportar también posibles aliados y socios, ¿ya? En definitiva, acá tratamos de conseguir la mayor cantidad de información posible, valiosa para la empresa, y que éste llegue, ojalá, lo más filtrada y depurada posible para los decisores o la plana que realmente toma las decisiones dentro de la empresa y puede, obviamente, hacer y tomar decisiones estratégicas frente al negocio, ¿ya? Y en términos generales, esta vigilancia, ya más específica tecnológica, tiene un ciclo, ¿cierto? Es un proceso que parte dentro de la obtención de la información de las fuentes disponibles, ¿ya? Que esas fuentes pueden ser de distintas índoles, tanto fuentes formales o informales, ¿ya? Y también obviamente son fuentes aceptables, y luego que tiene esa información disponible, esa la puedes recuperar, la puedes procesar, la puedes analizar, y de modo que los resultados se puedan difundir a la organización, ¿ya? Ese es el ciclo que tiene la vigilancia tecnológica, ¿ya? Para que la dirección obviamente tome las decisiones que se transformen en acciones concretas, ¿ya? Y en términos generales, lo que les acabo de mostrar como ciclo también se puede mapear en estos 4 grandes pilares, ¿ya? El pilar de identificación, en términos de las necesidades o los factores críticos que tiene la empresa a vigilar. Luego viene la obtención de la información, en donde voy a sacar la mayor cantidad de información que quiero recopilar. El análisis, que es para profundizar ciertas cosas que a mí me parecen más interesantes. Y la utilización, ¿ya? Lo más importante, bueno, todo esto es importante, pero es tener un buen conocimiento interno sobre lo que tú quieras identificar como valor y que quieras identificar y que quieras, obviamente, averiguar. Porque tú puedes averiguar de todo, pero lo importante es entender cuáles son tus necesidades como empresa, ¿ya? Entender cuáles son esos grandes focos y que muchas veces están alineados a tus focos de innovación, para que obviamente al momento de utilizar puedan salir proyectos que pueden permear en algún proyecto de innovación y que sea algo bastante estratégico para la empresa, ¿ya? Y otro punto importante dentro de lo que hemos hablado es que cuando hablamos de vigilancia tecnológica, siempre son hechos que ya existen, ¿ya? Sobre data que ya existe, sobre información que ya existe. Siempre es del presente hacia el pasado, ¿ya? Como una línea de tiempo hacia la izquierda. Generalmente puede fluctuar entre unos 5 o 10 años, ¿ya? Pero ese es el horizonte de tiempo donde se encuentra la vigilancia. La vigilancia actúa y se desarrolla entre el pasado y llegando al presente. Y cuando hablamos de inteligencia competitiva, hablamos de la toma de decisiones, ¿ya? Hablamos de cómo tú ocupas esta información, más la información del entorno, la parte comercial, y siempre tiene que ver con el presente, ¿ya? Con lo que tú pudiste recopilar y sobre tu toma de decisiones. Pero luego decimos, ok, tenemos toda esta información, ¿cómo trabajamos hacia el futuro? Y ahí aparece un nuevo concepto que es distinto a la vigilancia a nivel conceptual, y que es el concepto de prospectiva, ¿ya? Que es prospectar, el hecho de prospectar algo, ¿ya? Y la prospectiva, como la vigilancia convive en el pasado presente, la prospectiva convive en el presente futuro, ¿ya? Trata de avecinar lo que viene, trata de adivinar vulgarmente qué podría venir y cómo podría verse afectado, ¿ya? Y la prospectiva en sí también es un proceso semántico para observar a largo plazo, ¿ya? Que generalmente hablamos entre 5, 10 o 20 años, el futuro. Imagínense, el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía
y la sociedad, que tiene un enfoque multidisciplinar, generalmente, con el propósito de identificar cuáles son esas tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales con un impacto tecnológico y social, ¿ya? Entonces la perspectiva te mira con una mirada hacia el futuro y la vigilancia con una mirada del pasado y el hoy, ¿ya? Y no sé si han escuchado esta metodología, que es la metodología de Delphi, que se utiliza mucho, es un método para prospectar, ¿ya? Es un método para ver qué está pasando en el futuro, ¿ya? Y básicamente lo que hace Delphi, que es este método, es un proceso primero donde tú formulas un problema, ¿ya? Defines ciertas preguntas claves dentro de tu negocio sobre alguna industria en particular y sobre algún tema que les convoca y les preocupa del futuro, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes que son sector vitivinícola, se podrían preguntar cómo podría ser la industria vitivinícola en términos de los procesos internos de acá al 2030, ¿ya? Entonces algo que hoy día no existe, que es del futuro, y que tú quieres tratar de adivinar o de generar ciertas señales o ciertos escenarios, que es la palabra que se utiliza acá en la metodología Delphi, para poder tratar de minimizar el riesgo frente a ciertas situaciones, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia acá? Tú cuando ya tienes definido cuál es tu problema o tu desafío, tú tienes que seleccionar a un grupo, hace un llamado a expertos, ¿ya? Expertos, pero con un enfoque multidisciplinario, ¿ya? Entonces, en el caso vitivinícola, hay un experto en vinos, claramente, pero hay un experto probablemente en otros temas que son muy relacionados con el vino y que tienen que estar en esa conversación o en ese análisis, ¿ya? Entonces, se trata de que tú ese reto lo puedas solucionar a través de la convocatoria de expertos, ¿ya? Y como les comento, con un enfoque multidisciplinario, ¿ya? ¿Y cuál es la consigna acá? Es que si es que yo tengo un problema X y realmente tengo a los que son realmente expertos en las distintas temáticas dentro del sector vitivinícola, la probabilidad de que este grupo adivine, porque Delphi viene del tema del oráculo del Delfos, de justamente adivinar lo que viene en el futuro, probablemente vas a tener escenarios que ocurran, ¿ya? Con una probabilidad obviamente distinta y no aproximadamente al 100%, pero van a ser hechos más cercanos que se pueden acercar a la realidad, ¿ya? ¿Y cómo se trabaja esto? Se trabaja, como les comentaba, definiendo un desafío, se seleccionan a estos expertos y se hace el llamado a la convocatoria, pero generalmente se trabajan de forma separada, ¿ya? Primero, para no generar sesgo, ¿ya? Siempre hay una área coordinadora del Delphi que se encarga de articular, primero, cuáles son estos expertos, y segundo, funcionan por rondas de preguntas, ¿ya? Entonces viene la ronda 1 y empieza una oleada de preguntas que se les envía a estos expertos por distintas vías, que generalmente puede ser correo o X cosas, ¿ya? Y luego el equipo coordinador del Delphi lo que hace es que sintetiza y construye escenarios futuros, ¿ya? Entonces esos escenarios futuros se les pasa al cliente y esos escenarios finalmente el cliente los adopta como posibilidades para tomar decisiones a lo que podría venir, ¿ya? ¿Cuál es la idea de estos escenarios futuros? Es tratar de avecinar o tratar de disminuir los posibles cisnes negros o las cosas que no quieres que aparezcan de un día para otro y que tratar de tener un control un poco más proactivo frente a esos escenarios que te puedan ocurrir, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esta metodología? Es que es una metodología bastante... se habla que por ahí por el 1940 se inició los primeros como esbozo de una metodología de Delphi, pero hoy día muchas empresas la adoptan, hay varios ejemplos, pero la gran desventaja que tiene es que es una metodología bastante cara en el tema de precio, un precio bastante aumentado, ¿ya? Y el tiempo general promedio de un proceso así como de Delphi fluctúa entre unos 45 a 60 días, ¿ya? Pero eso básicamente es lo que te permite hacer este proceso, ¿ya?
Entonces, le he comentado dentro de este proceso del taller varios conceptos sobre el tema de la vigilancia. Primero, en la situación actual en donde nos encontramos, que es una situación excesivamente de mucha información que viene del entorno hacia ti como persona y a ti como organización, y dado por el efecto obviamente del Internet sobre todas las cosas. Hablamos también que es muy importante, más que acceder a la información, depurar la información y tener cierta capacidad de filtro y análisis para poder tomar decisiones, ¿ya? Y también revisamos el propósito de por qué hacer vigilancia y la importancia de hacer vigilancia dentro de una empresa, que tiene que ver mucho que ver con el tema de la innovación, está muy relacionado, como decía Jimena al principio, ¿ya? Porque te da un input, pero un input real sobre la toma de decisiones y sobre posibles proyectos que te podrían afectar de manera positiva a tu negocio. También revisamos la forma en cómo se lleva a cabo este proceso de vigilancia, ¿ya? Que es un proceso de identificación, de obtención, de análisis y de utilización, ¿ya? Para poder cerrar el ciclo. Y también comentamos que este ciclo de vigilancia tiene que sí o sí, y la gran característica es que es un proceso sistemático, ¿ya? Un proceso sistemático que lo tiene que adoptar una empresa y que generalmente, por eso es importante la relación con la universidad y sobre todo con la Universidad de Uncuyo, que es generadora de conocimiento, ¿ya? Y ahí está un poco el complemento, por lo menos lo que también se veía acá en Chile y en Europa, es generar estos consorcios que comúnmente se llaman consorcios tecnológicos, en donde convive la universidad, en donde convive la empresa o en este caso la viña, y que te permite es complementar las fortalezas que cada uno tiene. Y la universidad obviamente tiene un rol de generación de conocimiento que obviamente es muy importante, y de cara a generar valor hacia la empresa es muy importante tener ese complemento, ese acercamiento y ese trabajo colectivo frente a lo que es la vigilancia, sobre todo la vigilancia tecnológica, ¿ya? Y por último vimos la gran diferencia entre lo que es vigilancia y prospección, ¿ya? Conceptualmente vigilancia del pasado, todo lo que existe. Lo que es presente es la inteligencia competitiva para tomar información y poder tomar decisiones, y todo lo que viene para el futuro tiene el concepto de prospección, y hemos dado un ejemplo de la metodología de Delphi, que es la más ocupada para este tema, en términos de poder, a través de un proceso selectivo con expertos, poder estimar escenarios futuros que van a poder mermar en tu negocio o en algún proyecto en particular, ¿ya? Así que eso en términos generales, y ahora le voy a dar el paso a Katy para que empiece a hablar sobre el otro gran tema, que es muy importante, sobre lo que viene a continuación de esta introducción un poco más conceptual de lo que es vigilancia, y ahora un poco Katy va a mostrar tema un poco más práctico de cómo llevarlo a cabo, sobre todo con el tema de scouting tecnológico. Jorge, Gracias, Katy, Jorge. ¿Sí? para no cortar después a Katy, ¿les parece que demos ahora 5 minutos de pausa y luego retomamos con tu tema, Katy? Sí, por supuesto, por mi parte, ningún problema. Volvemos a las 4, comenzamos de nuevo entonces. Ya, genial. ¿Qué Buenísimo. les parece a todos? Muy bien. Voy a dejar en pausa el recorte. El scouting tecnológico. El scouting tecnológico es una parte de la investigación de tendencias que se ocupa de la observación regular y sistemática de los desarrollos tecnológicos y el reconocimiento temprano de las tecnologías emergentes. Por eso también lo definimos inicialmente como su función de ser un vínculo entre las empresas y las tecnologías disponibles. Así es. Dentro de sus objetivos tenemos primero la identificación temprana de las tendencias tecnológicas y las interrupciones en la industria. En segundo lugar, la sensibilización sobre los problemas, sobre los problemas y las soluciones tecnológicas disponibles. En tercer lugar, mostrar cómo las tecnologías innovadoras pueden transformar la empresa. Y por último, facilitar el aprovisionamiento de tecnologías externas a través de una red de scout. Entonces, el propósito del scouting tecnológico es obtener una ventaja competitiva mediante la identificación de oportunidades y amenazas generadas por los avances tecnológicos en general. No solamente, acá es muy importante tener en cuenta que siempre en el scouting no hay que fijar solamente en el tipo de industria en el que estemos. Bien importante siempre mirar otro tipo de industrias
las tecnologías que se están aplicando y cómo esas tecnologías se pueden llevar, en este caso, a la industria vitivinícola. Dentro del, bueno, el Scouting tecnológico reconoce 2 fases para llegar a su implementación. En una primera instancia tenemos la fase de construir la hoja de ruta tecnológica, que invita a, primero, identificar las iniciativas estratégicas corporativas y los problemas que se quieren resolver. En esta parte es muy importante definir qué va a significar innovación para la empresa, ¿ya? Esto va muy relacionado con los focos y los desafíos que vayan definiendo. Y también es muy importante tener esta hoja de ruta, ya que cuando se presentan innovaciones que pueden transformar el negocio, los empresarios o los tomadores de decisiones se sienten inspirados a tomar la acción y llegar a la segunda etapa o fase, que es la de implementación. La fase de implementación involucra aplicar la tecnología en el desarrollo del modelo de negocios que estemos trabajando. Acá es muy importante definir un equipo de scouts con experiencia, conocimiento del proceso de innovación, buenas habilidades interpersonales y una amplia experiencia tecnológica. Los scouts pueden ser empleados desde dentro de la misma empresa o consultores externos, ya que existen muchas consultoras a nivel nacional e internacional que se dedican a realizar el scouting tecnológico. Bueno, a continuación revisaremos las fuentes de información que existen y dónde las podemos encontrar. Primero, mencionarles que, bueno, igual lo mencionó anteriormente Jorge, las fuentes de información las podemos diferenciar entre aquellas que sirven para realizar vigilancia tradicional y avanzada. Para realizar vigilancia tradicional nos vamos a fijar y vamos a buscar información principalmente en ferias tecnológicas y de productos, revistas especializadas, nos vamos a fijar en los datos que nos entreguen nuestros clientes y proveedores, así como los productos que tengan nuestros competidores. A diferencia de en la vigilancia avanzada, nos fijamos en información que esté soportada en base de datos, en el Internet invisible y a través de la minería de datos, que son conceptos que voy a explicar más profundamente a continuación. Primero, ¿qué es una base de datos? Que acá es muy importante tenerlo claro antes de entrar en mayor profundidad. Las bases de datos se definen como un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y están almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Está formada por grandes depósitos de información, muy diversa, la cual se organiza en registros, y estos registros contienen campos de organización específicos que nos permiten llegar de manera mucho más fácil a la información precisa que necesitamos. Dentro de las bases de datos, destacamos acá dos tipos principalmente, que son las publicaciones científicas y las bases de datos de tecnologías o patentes. Dentro de las bases de datos bibliográficas o científicas, encontramos que dentro de estas bases de datos tenemos revistas, libros, tesis, congresos, etcétera, contenido temático que tiene como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área específica del conocimiento, ¿ya? Acá destaco una serie de bases de datos, las dejamos linkeadas, y también destaco esta base de datos que es de Vitis, que se especializa en el tema de la vitivinicultura. Las bases de datos bibliográficas son muy útiles, ya que permiten, entre otras cosas, saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un campo de investigación, saber qué ha publicado un autor determinado, saber en qué institución se está investigando más sobre un tema, y por último, qué revistas publican más sobre una determinada área de estudio. Y eso les puede dar un mapa mucho más claro de a quién tenemos que seguir, hacia dónde tenemos que tener la mirada clara, hacia dónde queremos estar constantemente mirando qué base de datos, etc. Por otra parte, como les mencionaba, existen las bases de datos tecnológicas o de patente. Acá les dejé 6 tipos de bases de datos tecnológicas que contienen patente en español, en inglés, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y Patent Scope, que es el motor gratuito de búsqueda mundial de información tecnológica. Acá encuentran información sobre patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, etc. ¿Ya? Así que les dejo la invitación para que las revisen más adelante. Son bien amigables, en verdad, y pueden encontrar cosas bastante interesantes. Por otra parte, existen las bases de datos de proyectos,
Acá también les dejo la invitación para que revisen estas bases de datos de los proyectos que son UseDay, de World Bank, Cordis, son muy interesantes, tienen proyectos muy interesantes. Y también encontré esta base de datos que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura argentino, en donde tienen una base de datos con proyectos científicos y en la biblioteca encuentran contenido relacionado a los proyectos que se están ejecutando a nivel nacional. Así que también les dejo esa invitación para que lo revisen. Por otra parte, existen los marketplaces tecnológicos que también sirven como bases de datos para conocer por una parte la demanda y por otra parte la oferta tecnológica. Estas plataformas consisten en reunir en un mismo lugar a diferentes empresas, investigadores y actores del sector público que estén demandando una tecnología específica que no esté solucionada o que estén ofertando una nueva tecnología que no tiene una aplicación específica, sino que puede ser aplicada a diferentes tipos de industria o sectores productivos. Como ejemplo y como invitación les dejo revisar estos dos sitios, que es eBright y DIoT Market. Son bien interesantes y pueden encontrar cosas que les pueden servir para sus empresas. A continuación les voy a dar a conocer las herramientas de búsqueda. Tenemos, bueno, ¿dónde podemos encontrar estas bases de datos y esta información que les mencionaba anteriormente? Tenemos los metabuscadores, que permiten localizar información de otros motores de búsqueda. Por ejemplo, está Biznar, Mednar y Carrot, que permiten, en el fondo lo que hacen es ser un buscador de buscadores. Es como si resumieran la información que hay en Google, en Safari, un montón de buscadores que existen independientes y hacen ellos mismos la búsqueda. Es una búsqueda mucho más avanzada que permite filtrar los duplicados para que no aparezca dos veces dentro de una misma lista de resultados y optimizar los resultados tanto en calidad como en cantidad. Así que son muy buenas de utilizar en el caso de que estén estudiando un tema muy amplio o no sepan muy bien hacia dónde ir inicialmente. Y por otra parte están los buscadores especializados, y aquí está el claro ejemplo de Google, que el mismo Google, que es un buscador, hace una diferencia entre Google Académico, Google Patents y Google Books. En el Google Académico encuentran principalmente publicaciones científicas, Google Patents, patentes, diseños industriales, marcas, etc. Y en Google Books únicamente libros, ¿ya? Ahí también pueden acceder a información muy valiosa. Muy importante mencionar en esta parte el tema de la Internet invisible. Este es un término que hace referencia a lo que no está en Google o no encontramos en Google o en el Internet de acceso público. Para acceder a este tipo de información se requiere de programas o licencias específicas pagadas, ya que estos documentos quedan catalogados como invisibles cuando los documentos o las bases de datos son demasiado voluminosos para que puedan indexarse completamente, cuando las páginas están protegidas por su autor, cuando las páginas se generan dinámicamente, por ejemplo, a consecuencia de una solicitud, cuando las páginas están protegidas por un identificador, login y contraseña, y cuando los motores de búsqueda no reconocen el formato de los documentos. Que esto es como lo que mencionó Jorge hace un rato cuando contó su experiencia con Tris, ¿se llamaba el buscador, Jorge? Sí. Claro, que llegó a información que no se encontraba en la Internet normal y llegó a un punto en donde una tecnología estaba recién a punto de, aún ni siquiera llegaba al mercado, llegaba información como muy quita. Entonces igual de repente vale la pena pagar un poco por entrar a este mundillo del Internet invisible. Eso. Veamos ahora cómo, ya que conocemos todas estas bases de datos y todos estos buscadores que tenemos acceso, cómo realizar una búsqueda efectiva. Tenemos, o se recomienda, tener en cuenta estos tres puntos. Primero, precisar un tema de interés. En segundo lugar, definir la lista de palabras claves. Y por último, construir una ecuación de búsqueda, usando operadores booleanos y truncadores cuando corresponda, lo que voy a especificar a continuación. Cuando precisemos un tema de interés, se puede hacer a partir de una búsqueda simple de información, a partir de una necesidad de nuestros usuarios, de nuestros clientes, etc. En este caso yo puse un ejemplo. Vinos, o sea, un tema de interés que puede ser de interés para ustedes, vinos de bajo contenido alcohólico. ¿Por qué se me ocurrió este tema?
porque según una investigación realizada por Vintage Pacific, un proveedor australiano de soluciones tecnológicas para la industria del vino, visualizaron, a partir del estudio, una creciente apertura de los consumidores hacia las opciones de vino con menor contenido alcohólico. Las razones que ellos identificaron son que los consumidores buscan consumir alimentos beneficiosos para la salud, los límites de conducción bajo los efectos de alcohol cada vez son más estrictos, y también se está haciendo una preferencia por beber vino como bebida sin experimentar los efectos del alcohol. Aunque suene extraño, pero hay gente o una parte del mercado que lo está buscando. Entonces, ya teniendo este tema definido, el tema de interés definido, es importante que puedan armar una lista de palabras claves que ustedes creen que le van a ayudar a realizar la búsqueda de la información. Lo ideal es llegar a un máximo de 3 palabras claves para realizar la información y siempre realizar y traducir las palabras a inglés y realizar la búsqueda en español y en inglés. Es muy importante, ya que yo creo que ustedes se han dado cuenta en el día a día que cuando realizamos una búsqueda, al buscar en inglés hay mucho más información que en español. ¿Ya? Entonces ahí yo, en función del tema de interés que propongo, hice esta definición de eliminar alcohol, vinificación. Entonces hice la traducción. ¿Okay? Y la siguiente lámina, por favor, Jorge, para explicar el tema de los operadores. Ya. Entonces yo les mencionaba que por último es importante hacer la ecuación de búsqueda utilizando estos operadores booleanos. ¿Qué son los operadores booleanos? Son estas palabritas que son, bueno, ¿por qué son en inglés? Porque como les mencionaba, la mayoría de las bases de datos están en inglés. Y estos operadores booleanos permiten restringir la búsqueda, por ejemplo, al poner las mismas palabras que están separadas, las pueden poner unidas con un AND. ¿Okay? El OR se utiliza para ampliar la búsqueda en el caso de que quieran poner sinónimos, que puede ser una palabra, un sinónimo de X cosa, y lo pueden poner con un OR unido y la búsqueda se amplía. Y para excluir cosas, por ejemplo, si quieren diferenciar en la búsqueda, estamos buscando alcohol de consumo humano, no alcohol de consumo o de uso de laboratorio, por ejemplo, que no nos interesa ese tipo de información. Y por último, el tema de dentro de la ecuación de búsqueda se utilizan los truncadores, que también permiten ilimitar la búsqueda o limitar la búsqueda. En el caso de los truncadores, que este asterisco permite buscar todas las palabras que poseen una raíz común. Por ejemplo, acá se muestra el ejemplo de los nano. Se pone nano y un asterisco, y esto va a dar con palabras como nanosegundo, nanosensor, nanomedicina, etc. Entonces uno puede dejar solamente el nano y el asterisco. Y por otra parte está este signo de interrogación, que permite la sustitución de un número limitado de caracteres, tanto al interior de una palabra como al final de esta. Entonces se usa mucho para los femeninos, masculinos, para los plurales. Ahí está el caso de woman, woman, fruits y fruit. ¿Ok? Eso. Bueno, a partir de todo esto que les comentamos, los dejo con Jorge ahora, que les va a explicar un ejercicio que les tenemos preparado para aplicar todo este tema que hemos tratado. Muchas gracias, Katy. Sí, justamente como dice Katy, la idea ahora es que vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que hemos revisado, y específicamente en la parte de la prospección, ¿ya? No vamos a hacer un ejercicio de la vigilancia, sino de la prospección, ¿ya? Entonces acá hay una pregunta que dice, ¿cómo será la industria vitivinícola al 2030? ¿Ya? Obviamente no lo sabemos, pero dado lo que pude introducir respecto al tema de prospectar, nos gustaría que obviamente se van a juntar en mesas virtuales de trabajo y que respondan la primera pregunta, y que la puedan debatir obviamente con sus compañeros, que es, ¿qué nos gustaría prospectar o saber? ¿Ya? Porque obviamente no se puede saber todo y no tienes interés de todo. Entonces, que puedan debatir qué cosas creen que son las cosas más importantes a prospectar o a adivinar de acá al 2030 con respecto a la industria vitivinícola, ¿ya? Y una segunda pregunta que está como invertido las cajitas, pero la segunda pregunta es ¿a quién convocaríamos? ¿Ya? Y esa a quién convocar responde a lo que les comenté de los expertos, ¿ya? ¿Quiénes, a su juicio,
en base a la experiencia que ustedes tienen dentro del sector vitivinícola, creen que deberían convocar, ¿ya?, en calidad de experto, para que pudieran resolver estas grandes cosas que pudieron detallar y analizar en la pregunta 1, ¿ya? Entonces son dos preguntas. La primera es dónde o qué les gustaría prospectar de acá al 2030 con respecto a la industria vitivinícola, y la segunda, a quiénes convocarías para poder solucionar estos problemas, ¿ya? Vamos a dar unos 10 minutos para poder, para que ustedes se puedan juntar en estas salas virtuales y puedan obviamente debatir y llegar a un consenso sobre estas dos grandes preguntas, y después vamos a volver a la sala, vamos a hacer un espacio de reflexión y vamos a finalizar después con la introducción o la finalización de vigilancia de un cuyo, ¿ya? Así que, Natalia, no sé si es que tú vas a hacer el orden o... Y ya están hechas las salas. No sé si tienen, antes de pasar a las salas, alguna consulta respecto a la actividad. ¿Están ok? ¿Cómo? No, pregunto si están ok con la instrucción. Entonces, te pido, Jorge, que en el chat del Zoom puedas poner la presentación, o puedas poner esa lámina que acabas de presentar para que la tengan de referencia en los grupos, para que la puedan descargar. Y los invitaría después de eso a pasar a las salas. Todas las mejoras que se pueden hacer en materia de sustentabilidad. Y en cuanto a quienes convocarían los expertos, pues pensamos que en el tema relacionado de conducta de consumidores y canales, un poco tener información sobre los compradores de las grandes tiendas, de las tiendas más importantes, por ejemplo de Estados Unidos, trabajar en forma conjunta con agencias de investigación que hacen estudios de tendencias del consumo. Y en materia de sustentabilidad, por un lado las certificadoras, que son las que tienen la información, digamos, más fehaciente, y consultores externos que muchas veces trabajan con distintas bodegas, Jorge, empresas del sector. ¿vos viste el mail del Matías? Bueno, Ya bien. es nuestro aporte. No sé si quieren agregar algo más los participantes del grupo. Del grupo. Coincido plenamente. La gran incógnita es la conducta de los consumidores, especialmente después del golpe disruptivo del COVID, que ha cambiado hábitos de consumo, lugares de consumo, momentos de consumo, y esto es una gran incógnita y va a ser la piedra basal del futuro, saber a dónde va. Es futurología, como decían hoy. Sí, totalmente. Ahí nosotros sumamos, bueno, estábamos en el grupo con Federico y con Darío Erquicia, y un poco para responder eso, se nos ocurrió que por qué no podíamos desarrollar o ir mucho más en todo lo que son las herramientas de neuromarketing y la información que podemos obtener a través de las neurociencias, para aplicar eso, para tratar de prever cómo va a ser el consumidor o cuáles van a ser ciertas conductas, o como bien decía Federico cuando estábamos en la charla, por qué algunas marcas tienen tanto éxito y ante iguales condiciones otra marca no lo logra. Bueno, ahí iba por ahí un poco la discusión. Y después algo que a mí personalmente me gustaría es si en el 2030 va a haber alguna tecnología que permita que las experiencias sensoriales que tenemos en una degustación se puedan percibir también a través de un dispositivo. Me imagino yo que si ya somos capaces de tener una impresora 3D, ¿por qué no lograr que a través de un dispositivo también puedas percibir aromas u otras cosas? Así que bueno, como esto Súper es, bien. soñemos, lo dejo. No, lo que acá- comentas, lo que comentas de la perdón. neurociencia es una mega tendencia. Y yo creo que ya pronto va a dejar de ser tendencia y va a empezar a ser parte de la normalidad. Sí, hay Es muchos terror. años que se Hay habla que del luego neuromarketing y cómo lo aplicás y todo eso, y la verdad Exacto. que es un campo totalmente inexplorado. Digo, si uno es capaz de meterse en el cerebro de las personas
asusta mucho, pero es genial cuando querés, generar alguna conducta para algún producto o hacia alguna marca, es muy freak. Te sugiero que leas Un Mundo Feliz de Huxley, lo escribió en la década del 40, 50. Sí. Exacto, ese libro es muy famoso. Sí. Por eso, si es que no lo leíste, y ahí está el cine sensible, donde está todo, imagen y olor. Y No, ahí muy también, interesante. tomando lo otro que decías, de cómo poder crear un dispositivo que te transmita las experiencias que pudieses tener en una degustación de vino, ese tipo de pensamientos que hoy nos parecen tal vez muy inalcanzables o tal vez muy locos, son los pensamientos que finalmente llevan a que se generen y se creen cosas nuevas. Hay que atreverse a dar, cuando uno hace prospección y dice qué va a pasar el 2030, qué va a pasar el 2040, tiene que salir de todas las normas y de todas las restricciones de lo que hoy sabemos que es posible y que no es posible. La foto que mostró Jorge delante de los dos papas, o sea, muestra un cambio completo en muy poco tiempo. Y todo eso que hoy nos parece muy loco va a pasar a ser normal más adelante. Y tener la gran pregunta capacidad de para mí prospectarlo es- hoy nos ayuda a ser pioneros y a ser los innovadores que van a impulsar esto y a ser los líderes en el mercado reconocidos por haber hecho ese impulso. Ujú. Perdona, Federico, querías decir Una algo. pregunta, perdona, Nata, que para mí es, todo va de la mano de todo, y la cuestión es, ¿la humanidad va hacia un mayor grado de libertad o un mayor grado de restricción? Esto va a condicionar especialmente esta industria que vende productos sensibles, entonces, que son propios de consumo en libertad. Entonces, todo va a estar condicionado también por esta generalización. Si Sí, triunfan los caminos hacia la libertad, vamos a poder disfrutar de la parte sensible de los productos que vendemos. sí. No olvidemos de que hubo una fuerte tendencia en un momento que decía que el placer era decadente. Y bueno, estamos viendo totalitarismos crecer por todos lados y los totalitarismos cercenan estas cosas. Así que, no sé, eso Sí, también, de eso también dependerá qué eso que pasa. Mucho. dices, ese punto que levantas da para pensar mucho filosóficamente, ¿verdad? Y es algo que uno tiene que considerar cuando creamos o que se estudia mucho desde el punto de diseño futuro. Cuando nosotros estamos pensando en prospección, en qué es lo que viene más adelante, en cuáles son las tendencias y en qué es lo futuro que nosotros queremos empezar a trabajar, ahí se los escribí en el chat, probablemente muchos ya lo han escuchado, pero es importante tener en cuenta el impacto de esto en todas las dimensiones. Y el análisis Pestel te dice cuál es el análisis, el impacto que va a tener en política, en economía, en lo social. Ese punto es muy importante. ¿Qué es lo que le va a hacer a la sociedad lo que yo estoy creando? ¿Cuáles son los impactos que van a tener y cómo me hago responsable en el diseño de estas innovaciones de que ese impacto no sea negativo? ¿Cuál va a ser el impacto tecnológico? ¿Cuál va a ser el impacto environmental, que está en inglés? Y L de todo lo que puede ser legal, ¿verdad? Porque salen cosas nuevas y el mundo legal también se tiene que adaptar. Es lo que le ha pasado a Uber en todo el mundo. Uber existe y los países están detrás tratando de legalmente ver cómo tomo esta innovación que me llegó y tengo que hacer algo para que esto se legalice y para que esto pueda ser parte en el fondo de lo que existe, porque ya no podemos evitarlo, pero sí eso también hay una invitación a soñemos con el futuro, diseñemos el futuro, traigamos el futuro ahora, seamos pioneros en innovación, pero nunca nos olvidemos de cuáles son los impactos que puede crear lo que nosotros estamos haciendo. Hay que pensarlo siempre desde todas las perspectivas y desde todas las aristas que puede tocar lo que yo estoy haciendo. Yo quería agregar algo que en función de los escenarios que planteaba Pablo. Federico también, que se me hace esa pregunta también, es hasta dónde puede avanzar toda esta tendencia de veganismo, vida saludable y demás,
y hasta qué punto puede desplazar el consumo de bebidas alcohólicas también, ¿no? Y de deteriorarlo. Es como un escenario también a futuro eso. Es que ese Y yo escenario, esto, perdón, ya está y ya se está viendo cada sí, vez con las tendencias de los vinos sin alcohol o con bebidas alcohólicas que tienen una reducción drástica en su graduación, e incluso ya hasta el cannabis se presenta como una competencia del alcohol. Por eso las Correcto. principales empresas como Constellation, bueno, los grandes monstruos mundiales están invirtiendo en este producto ya, porque no es Correcto. raro creer que lo claro, puedan. pero hay que tener cuidado con claro. ese concepto de salud como con el concepto de verde, ¿no? Porque hay un montón de gente que se manifiesta verde y luego maneja un todoterreno en la ciudad. Creo decir, y hay un montón de gente que dice, yo hago una vida saludable y después se snifan cocaína. O sea que Claro. yo desconfío un poco de estas declaraciones, digamos, Ahí, ¿no? Como que hay que mirar un poco más allá. Hay tendencias que aparecen y nos seducen, pero después no se generalizan, ¿no? muy buen Son punto. seductoras desde el punto de vista racional, pero el ser humano no es solo racional, ¿no? Hay que ver ahí dos cosas. Una, lo importante que, y cuando veamos los talleres de problematización, vamos a ver la herramienta del mapa de empatía que te dice qué es lo que la gente dice versus qué es lo que la gente hace. Porque efectivamente eso ocurre, ¿verdad? No lo que te dicen, y si uno lo lleva a cuando quebró Kodak, Kodak hizo entrevistas, ¿verdad? Para preguntarle a la gente, ¿tú dejarías de usar las fotos impresas por tener fotos digitales en tu computador? Y todo el mundo te decía que no, que la foto impresa es lo máximo, que el recuerdo, que tenerla en la casa, jamás lo voy a reemplazar por alguien del computador, y sin embargo pasó. Entonces hay que tener mucho ojo efectivamente con lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y ahí vamos a ver también metodologías de producto mínimo viable, de Lean Startup, que nos ayudan a entender eso. Y otra cosa que también es importante es tener ojo con las tendencias y, como dice Federico, qué es una moda y qué es lo que se va a quedar. Todo lo que está pasando ahora con la pandemia está creando muchos nuevos hábitos. Y ahí en el estudio de tendencias y hacer vigilancia y estar leyendo papers y ver qué es lo que ocurre, nos va a ayudar a entender cuáles son los hábitos que se van a quedar de la pandemia y cuáles son aquellos que van a retomar el track que tenían previamente, por dar ejemplos. Pero sí es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de análisis en hacer esa observación. ¿Esto es una moda o es una tendencia que efectivamente está pasando más allá? Y hacer la investigación, todas las herramientas que mostró Katy son muy útiles para poder hacer esto, porque quedarnos. El error sería, yo creo que esto del veganismo va a ser una moda y que en realidad después no va a pasar. No, yo creo que efectivamente cada vez va a haber gente más vegana. Estamos hablando de cosas futuras, pero necesitamos tener un contexto y validar todos estos, yo creo que, y todas estas opiniones. Tener espacios en los que podamos dar las opiniones de lo que creemos y que podamos buscar información para poder sustentarlo. Eso es vital. Y poder buscar la mayor validación que podamos para poder tener así una mejor prospección y poder así tomar mejores decisiones hoy. Como decía Jorge, lo importante de todo esto es poder tomar decisiones. No se trata de buscar 1.000.000 de información, ¿verdad? La información también seduce mucho y queremos hacer encuestas y hacer estudios y mira toda esta información que tengo, qué linda que es, wow, y mis gráficos son en 3D y fabulosos, pero ¿puedo usar esa información? ¿Me va a servir para tomar una decisión concreta en mi negocio? También hay que saber seleccionar qué información voy a buscar y qué información puede ser muy interesante, pero en realidad no me va a llevar a la toma de decisiones. A ver, ¿qué otro grupo también quiere compartir algo de lo que conversaron hoy? Bueno, nosotros con Romina, Sebas y Mariano pensamos en cambio climático, ¿no? En algo que probablemente existe, lo vemos en lo cotidiano, lo hemos visto los últimos, cada vez acelerándose más en los últimos años, y primero pensamos en el impacto de los productos, principalmente de Argentina, que son los que nos competen en este momento, pero cuando empezás a pensar es aún más grande el conflicto, y no solamente va a impactar en el perfil de los vinos que van a venir en el 2030 y que los consumidores van a consumir de Argentina y del mundo, porque esto nadie está exento,
y del compromiso que tienen cada uno de los organismos que están asociados a esto en modificarlo, porque lo que decía Sebastián es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con que se viene el cambio climático o hacemos algo? Así que bueno, parte de la charla tuvo que ver con eso, qué actores podían llegar a estar involucrados en esto, y sentimos que desde el individuo hasta la empresa en la que trabajamos, los gobiernos y los entes que tienen más conocimiento de cómo generar cada vez menos impacto climático para que este tipo de cosas como la agricultura no tenga un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Súper buen aporte el de tu grupo, Julia. Y ahí les quería preguntar, ¿han escuchado las declaraciones que ha estado haciendo Bill Gates ahora? No. Ha estado, que siempre ha sido súper tecnológico y ahora ha estado muy enfocado en lo que es el cambio climático, y de esto dijo una declaración de que en Europa debería dejarse el consumo de carne de vacuno, pasarlo a carne de laboratorio, y que se debería erradicar por completo. ¿Han pensado cómo puede afectar a la industria del vino el dejar de consumir carne de vacuno? Sí, yo iba a hacer un comentario, perdón, ahí, ¿no? Sí, Pablo, dinos. Que justo que lo dijiste, lo había pensado al revés, que es, ¿por qué si ya hay carne en laboratorio y seguramente en los próximos 15, 20 años ya va a estar disponible, ¿por qué no un vino sintético? ¿Sí? Que no tenga nada que ver con sembrar, cosechar la uva, ni utilización de recursos como hoy se utilizan. Eso me parece que está a las puertas de desarrollo, de investigación, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que llegue una startup? Hay que hacer el vino sintético. Ahora viene Not Vino. ¿Verdad? Not Vino, claro. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Cierto? La voy a terminaron las ideas. Sí. Muy controvertido, Pablo, en un grupo lleno de enólogos. Te diría que pero no lo hubiera dicho. Pero muy si bien vos le decías esto a un estanciero, a una persona de campo que iban a hacer carne sintética, pensaría lo mismo. Sí, los trataron de locos. Es duro pensarlo, pero ¿por qué no? Sí, por supuesto. Es que hay que si no lo piensas, Pablo, si no lo piensas y si no lo planteas, y si no pones a la gente incómoda, si muchas veces cuando uno habla de tendencias, la gente se pone incómoda porque son cosas que aún ocurren, son cosas que a las que no estamos acostumbrados. Claro, Pablo acaba de decir, hagamos vino sintético. Yo estoy segura que la mitad del grupo estaba ahí, sufriendo, ¿verdad? Así como que, dame tu dirección que te mando ahí un sicario, no sé. Pero, ¿dónde vive Pablo? Pero ojo, pará, ya hay vino en polvo, ¿eh? Sí, hay vino en polvo, mira. Hay vino en polvo. Hay vino en polvo y, por ejemplo... También hay pornografía y sexo virtual. No va por... Y funciona muy bien. Ahí nos estamos yendo del tema, Somos mamíferos. Sí. Está bien, pero hemos escuchado gente que ha comprado el vino en polvo, le echa tanto alcohol y se hace repetir, lean Un Mundo Feliz. No vamos a dejar de ser mamíferos. No suplantemos, estamos todos muy entusiasmados con la virtualidad en este momento, porque es una de las pocas cosas que podemos hacer sin que nadie nos señale y nos pida barbijo. Pero ojo que la virtualidad no reemplaza lo real y lo concreto. Sí, seguro, pero a ver, lo de la carne sintética, esto es muy serio, y seguramente en el poco tiempo ya va a estar disponible. Yo no digo que no esté disponible, la cuestión es que quiénes lo van a elegir. O sea, el camino hacia lo sintético tuvo un gran furor en la década del 50 y 60, producto de muchos avances que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y después fue mucho más potenciado por todo el estudio de la alimentación de los astronautas. Y realmente aparecieron un montón de propuestas que no hicieron pie. Algunas quedaron y algunas tienen como resultante graves aberraciones de salud pública. Pero ojo con esas cosas que realmente... Yo no quiero decir que haya una esencia del ser humano, pero no olvidemos que somos mamíferos. Sí, pero yo ahí sí quiero también decir, ojo, veamos efectivamente qué tanto puede ser, pero no desestimemos
Yo encuentro que nos igual la pueden relación entre parecer... ser mamífero y no poder consumir proteínas vegetales. A ver, el Claro. orangután es vegetariano, la vaca es vegetariana. En realidad lo que ha querido decir es que somos omnívoros, creo, ¿o no? Absolutamente omnívoros somos. ok. Y una dieta balanceada omnívora de nuestros ancestros los monos, si creemos en Se Darwin. puede tener una dieta completamente saludable basada en plantas y hoy lo demuestran cada vez más universidades. No digo que no. No tiene nada que ver con No que sé sea si va sintético, es acompañada por el ingrediente de placer, pero bueno. tal cual, y hoy hay proteínas vegetales que cada vez tienden a simular más Claro. esto de la sangre, de la carne, pero no Ajá. significa que no sean saludables, es la combinación de ciertos Exacto. aminoácidos Sí. para formar una proteína en el cuerpo. Pero Entonces ahí hay como... que investigar bien Exacto. y no tenerle miedo a la innovación. Gracias Nati, porque tu reflexión final es la gran invitación a investigar bien, tengamos todas las opiniones que queramos tener, pero investiguémoslo bien porque se nos pueden pasar tendencias por al lado que creamos que es imposible que vaya a ocurrir, y si miramos hacia atrás, muchas cosas imposibles nos han sorprendido. Entonces no dejemos que nos sorprendan y que nos dejen fuera del mercado. Queríamos darle, antes de cerrar el taller, queríamos darle el espacio. ¿Dónde está Darío? ¿Estás por ahí? A Darío Urquicia, que trabaja en un Cuyo en temas de vigilancia, y para poder darle un cierre a este taller de hoy, poder tomar cuál es la perspectiva y cómo trabaja este tema la universidad, que es importante que todos ustedes lo conozcan. Siempre tratamos de reforzar la importancia del networking y del ecosistema en este proyecto, en BIdeas, así es que aprovechar esta conexión con lo que nos va a contar ahora Darío Urquicia. Darío, te doy la palabra y te dejo de co-host por si quieras presentar algo. Hola, buenas tardes a todos. No, solamente aclarar que no trabajo en la Universidad de Cuyo. Ah, perdón. Sino en el Observatorio Vitivinícola Argentino. Y mi tarea es la de llevar a cabo todo lo que es vigilancia competitiva en el observatorio. A ver si puedo... Ahí se está viendo. ¿Se ve la presentación o no? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, muchos de los datos que se van a, o muchas de las filminas que van a ver son parecidas a las que presentaron, así que, bueno, nada. La definición de vigilancia, como bien dijeron, es el proceso sistemático y organizado de captar información, esa información analizarla, ponerla puesta en valor y difundirla para tomar decisiones, ¿no? Bueno, forma parte también, como había dicho Javier, ¿no?, de la gestión de conocimiento, la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, la prospectiva y la inteligencia de negocio. Vigilancia tecnológica a veces también, como también dijeron, se confunde y se cree que es todo, ¿no? Y existen distintos tipos de vigilancia, como bien dijeron, vigilancia competitiva, que es ver qué es lo que están haciendo nuestros competidores actuales o potenciales, vigilancia comercial, qué es lo que dicen los clientes, qué es lo que pasa en los mercados, qué es lo que pasa con los proveedores, vigilancia tecnológica, y es lo que ya hemos hablado, y la vigilancia del entorno, que también se mencionó, de todo lo que es reglamentaciones, normas, medio ambiente. Me voy a detener en el tema de cómo ha ido creciendo la información. Es algo que ya nos excede la cantidad de... Antes teníamos kbyte, megas, gigas, y ahora se habla de cosas más raras como peta, zeta y exabyte. La información crece en forma exponencial, ¿no? Y otra característica de la información es que antes antes toda la información estaba almacenada en formatos analógicos, y hoy el 90 y pico % de la información está en forma digital. Ya lo vieron, como qué es lo que pasa en un minuto. Y esta es una curva que a mí particularmente me causa mucha impresión. Es de este hombre alemán, que es
cada cuánto se duplica el conocimiento humano. Al principio de la humanidad pasaban miles de años en que el conocimiento se duplicara. En nuestra era, hasta el año 1900, el conocimiento se duplicaba cada 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese conocimiento se empezó a cada 25 años. Hoy se habla de que por año se duplica el conocimiento humano y se prevé que en los próximos años esto llegue a las 24 horas. La pregunta es cómo capturamos ese conocimiento, y también es algo que las universidades o la educación se tendría que estar preguntando, cómo van a hacer para capturar ese tipo de información, ese conocimiento, ¿no? Creo que es la vigilancia o la vigilancia tradicional. Antes siempre, en cualquier actividad o cualquier profesión, uno siempre hacía vigilancia. Siempre estábamos leyendo revistas, leyendo libros, asistiendo a ferias, congresos. Lo único, viendo qué es lo que pasaba con los clientes, con los proveedores. Con la llegada de Internet, eso ha cambiado. Hoy la gran mayoría de esa cantidad de información que está disponible en forma digital se puede acceder vía Internet. Podemos ver qué es lo que están solicitando nuestros clientes o los competidores que están haciendo vía redes sociales, etc. O sea que esa información hoy la tenemos casi a un par de clics, la podemos estar consiguiendo. Cuando uno dice estamos con Internet o podemos buscar información en Internet, uno lo primero que piensa es, consulto Google o consulto algún otro buscador. También, como se dijo, Google o los buscadores no acceden a toda la web, sino a una parte, aproximadamente el 20%, que es la web visible, por unas cuestiones técnicas, ¿no? O sea, primero no pueden indexar todo un sitio de cualquier empresa, solamente tiene una cierta capacidad, dicen que aproximadamente son 500K, luego deja de indexar. Hay páginas que no las puede indexar porque no las entiende, o porque tiene que pasar a través de un login, o porque tienen un captcha, o porque son generadas dinámicamente, etc. Entonces Google tiene el problema ese, que estamos buscando información sobre una parte de la web. Lo mismo pasa con los metabuscadores, que son buscan distintos buscadores. Y toda esta parte que está acá es inaccesible. Es la web profunda o la deep web. Hay una pedacita acá que no nos interesa, que le llaman web oscura, pero es para otro caso. Ahora, de toda esa información que está disponible en Internet, también como se dijo, el 90% de esa información está libre. O sea, podemos acceder sin tener que pagar nada, y solamente un 10% es de pago. Como bien explicaron ahí cuáles eran las distintas herramientas para hacer búsquedas. Tenemos buscadores tradicionales, metabuscadores, las bibliotecas de patentes, de publicaciones científicas. Hay miles y miles de fuentes a las que se puede acceder. También existen, vuelvo para atrás, ¿cómo se clasifican las herramientas? Tenemos para búsquedas y recolección de datos y análisis y tratamiento, hay muchas herramientas que son libres. Plataformas integradoras, que son las que cubren todo el ciclo de la vigilancia, y para la visualización de esos datos normalmente son de pago. Bueno, siguiendo con los mismos buscadores y metabuscadores, se los nombró recién, hay Bizner, Carrot, etc. Hay muchos, los pueden usar, los pueden probar a ver cómo funciona. Plataformas integradas de vigilancia tecnológica,
hay también varias, la mayoría son europeas, o las que conocemos son europeas. Hay los precios banca de los $20.000, $30.000 a millones de dólares. Hay algunas que son realmente bastante caras. ¿Y qué es lo que hacemos en el observatorio? Nosotros desarrollamos una plataforma propia de vigilancia tecnológica. Quisimos comprar una de las, obviamente, de las que están ya desarrolladas. Por cuestiones de dólares, de salida de dólares afuera, no lo pudimos hacer, así que empezamos a hacer hace unos 4 o 5 años el desarrollo de una plataforma propia. Tenemos un sistema de alertas, que enseguida, si quieren, los mostramos. Capturamos en forma periódica las novedades del sector, de alrededor de más de 400 fuentes de información. Generamos boletines de novedades, informes al sector a medida, hacemos capacitación y formamos parte de las antenas territoriales del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Algunas de las fuentes que informamos, que revelamos, que hacemos el análisis, incluyen desde revistas especializadas, publicaciones científicas, patentes, bases de datos internacionales. Bueno, realmente son bastantes. Se analizan, acá es también, como decía Katy, no es solamente capturar información y que esa información caiga en saco roto, sino que todas esas novedades que diariamente se captan, son aproximadamente unas 500 novedades por día. Tenemos un vigía tecnológico, o un curador, o el scout, como le decían, tecnológico, que es el que analiza todas esas novedades diarias. Se publican solamente las más importantes y son las que se suben al portal. Y también de esas novedades se identifican tendencias y se generan boletines o informes especiales. Este es el portal de las alertas o de las novedades que se capturan, están visibles, se pueden hacer búsquedas, están en el idioma que se extraen, no hacemos la traducción porque nos llevaría mucho tiempo. Está dividido en sectores y ejes, y bueno, algunos indicadores de lo que es el observatorio es que nos visitan, tenemos 160.000 visitas aproximadamente al año, 6.000, casi 6.000 usuarios, estos valores ya se han pasado, 6.000 usuarios registrados, con una tasa de duración de las visitas bastante alta. Y en el último informe de Alexa somos la página de la industria vitivinícola en habla castellana que mejor posicionada. Algunos indicadores de usuarios y ejemplos de informes que se han realizado. Innovaciones que potencian al vino, son todas las novedades que, algunas anecdóticas o no, de que aparecen de la industria del vino. Algunos informes especializados, un informe de desalcoholización que se ha tomado en algún gobierno, lo han tomado como cabecera para hacer algunas plantas de desalcoholización. Y bueno, información de qué es lo que es el observatorio, aquí nos pueden dirigir algunas consultas. No sé si ha quedado claro o quieren hacer alguna pregunta, pero bueno, hace 4 años que estamos trabajando, más de 4 años que estamos trabajando todo lo que es vigilancia tecnológica, ¿no? Gracias, Darío. Encuentro súper interesante todo lo que presentaste y que tengan como foco un sector, el sector en el fondo que convoca a todos los participantes del taller de hoy. Y ahí de nuevo te pido perdón por por haberte presentado al revés, pero por acá, por el chat, Leandro Roldán me dice que él sí es quien está trabajando desde Uncuyo. Leandro, si todavía estás por ahí, nos puedes comentar las acciones previstas de la universidad para este año, complementando la presentación que nos acaba de hacer Darío.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Le quiero agradecer a Darío que accedió a hablar de este tema para ver un poco y comentarles a los que no lo supieran, calculo que todos lo sabían, pero la existencia de este tipo de servicios que presta la industria vitivinícola. Como todos saben, la industria vitivinícola dentro de la provincia de Mendoza es una de las más desarrolladas y tiene las capacidades para hacer prestar este tipo de servicios y generar este tipo de herramientas. La idea desde la Universidad del Área de Innovación, que comentó Jimena Estrella al principio del taller, es poder ampliar esa red de servicios a la innovación, a la industria vitivinícola, por supuesto, y al resto de las industrias de la provincia de Mendoza. La invitación a las bodegas y a las instituciones que agrupan y representan al mundo del vino es a que conformemos estos consorcios de I+D, de innovación que tenemos. Yo siempre, cuando hablo, yo estoy un poco más relacionado a la industria de la conserva y de la alimentación, pero calculo que a la industria vitivinícola le pasa lo mismo. La universidad tiene la gente con las capacidades, tiene las herramientas para innovar, y a las empresas, sobre todo a las pymes, por ahí le costaría mucho tener un área de I+D o de innovación, o tener un doctor, un postdoctor trabajando en un desarrollo propio. Bueno, la invitación es a que se acerquen a la universidad y nos planteen sus desafíos, sus problemáticas, para ver cómo lo podemos abordar juntos y darles alguna solución. Así que era básicamente decir eso, agradecerle de nuevo a Darío por su presentación, su buena predisposición, el observatorio, y nada más, invitarlos a seguir relacionados con la universidad. Muchas gracias, Leandro. Y bueno, nuevamente muchas gracias a Darío por mostrarnos este interesante trabajo que hacen desde el observatorio. Gracias también a Jorge y a Katy por la presentación de hoy. Les recuerdo que quedó grabada toda la presentación que se hizo el día de hoy, y la presentación también va a estar disponible desde la plataforma, así es que ahí aparecen todas las referencias de los sitios que se pueden consultar, cómo hacer mejor la consulta, etcétera. Ahí Viviana Mantón les agradece también a ustedes, muy buenas las charlas, mucha info, efectivamente hoy día se dio mucha información, pero esperamos, como dijimos, que la información tenga valor y que les pueda ayudar para tomar decisiones que nos ayuden a innovar más en la industria. Así es que muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves, continuamos siempre en el mismo horario, y eso. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Chao. Gracias, Nata. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. gracias. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Quedamos ahí. Bien. Vale, que no quise dar muchos más avisos sobre la próxima semana hasta no tener todo completamente seguro. Pero bien, ya, me desconecto yo también. Uy, todavía está.